Buenas, mi querido amigo, el Señor le bendiga. ¿Cómo está? Siempre es un placer para nosotros poder estar compartiendo este momento antes de la palabra, ¿sí? Antes de bendecir su vida. Para nosotros siempre ha sido un placer este tiempo, apartar este tiempo, ¿sí? Para que poder tener este contacto, aunque sea online con usted, pero no perder este contacto que es tan importante para nosotros y creo que para ustedes también. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando, mi señora va a estar tocando un tema bastante complicadito, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando las situaciones nos aprietan? ¿A quién vamos a recurrir? ¿Mm? Buenas noches, hermano, el Señor le bendiga y es un gusto nuevamente poder compartir este tiempito para poder saludarlo y para poder compartir una porción de la palabra de Dios. Hay un pasaje precioso en la palabra de Dios. No sé si ustedes se podrían imaginar en este momento que de poder conocer a alguien, no interesa en qué punto del planeta esté viviendo, sino que pueda tener la posibilidad de ir a conocer a esa persona o a ese grupo sin tener nada que pagar, sin tener nada que hacer, solamente ir, ¿sí? Pero sabemos que esto es complicado, a veces nos gustaría conocer personas o lugares, pero debemos de disponer de dinero, de tiempo, de un montón de cuestiones, ¿sí? Hay una invitación muy grande, ¿sí? Que se nos hace a cada uno de nosotros y que no necesitamos de mucho esfuerzo, solamente de creer y de ser obedientes, ¿sí? Hay un pasaje precioso en la palabra de Dios que dice, está en Mateo, perdón, el capítulo 11, dice, venid a mí y descansad. En aquel tiempo, perdón, respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y nuestro versículo central, ¿sí?, que vamos a estar compartiendo, es el del versículo 28. Y la palabra dice, lo repito, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una de las invitaciones más grandes que se ha hecho a la humanidad. Jesús mismo, el divino Hijo de Dios, el que tiene el poder en el cielo y en la tierra, nos invita a venir directamente a Él, ¿sí? Es una invitación general para todos aquellos que le acepten. Nuestra mayor necesidad es allegarnos, ¿sí?, a Jesús, buscar a Jesús, estar cerca de Él, unirnos a Él. Sin Él no podemos hacer nada, ¿sí? Sin Él no podemos hacer nada. Con Él podemos hacer todo. Es de esperar que en este buscar del Señor, de poder ir al Señor, a sus pies, a buscar el descanso que Él nos ofrece, es esperar de que Satanás quiera intervenir, ¿sí?, y se oponga a todo esfuerzo que nosotros queramos hacer para llegar al Señor Jesús. Él utilizará distintas herramientas, ¿sí?, oposiciones de los amigos, a veces familiares, desánimo, desesperanza, discordia, prejuicio, orgullo, ¿sí?, la religión misma, y el deseo de riquezas materiales o cualquier otro modo o medio posible que para que nosotros no lleguemos a Jesús, ¿sí? No lleguemos a sus pies y no descansemos en Él. Justo esta semana estaba compartiendo con una preciosa hermana esto, ¿no?, de cómo el enemigo quiere interferir cuando hay armonía, cuando hay paz en la familia. Busca distintas cuestiones para que la discordia o el desencuentro dentro de la familia se dé. Cuando más estamos cerca del Señor, cuando queremos acercarnos más al Señor, es ahí a donde el enemigo quiere intervenir.
Y esta hermosa mujer me decía, yo dije a mi familia, no demos lugar al enemigo, porque evidentemente estas cuestiones, 2 o 3 sucesos que le pasaron, evidentemente era de parte del enemigo que quería interferir en esa paz familiar, en esa armonía familiar, en ese progreso a nivel espiritual en el camino del Señor que la familia está teniendo. Así que el enemigo, sabemos que la palabra de Dios dice que vino para hurtar, matar y destruir, ¿sí? Y lo que quiere primero el enemigo es destruir nuestra vida, destruir nuestra familia, ¿sí? Por eso es importante mantenerse firme para poder seguir adelante y no dar lugar al enemigo. Hoy, queridos hermanos, podemos compartir algunas cuestiones, ¿sí? Hoy se trata de vencer las dificultades para llegar al Señor, para estar cerca de Él. Hay diferentes pasajes, ejemplos en la Biblia, de aquellos que vencieron obstáculos para poder llegar a Jesucristo. Por ejemplo, si ustedes tienen para anotar los versículos, no voy a leer los pasajes bíblicos porque si no después no alcanza el tiempo y me retan por ahí. Pero yo les voy a mencionar estos ejemplos bíblicos, les voy a dar el versículo y ustedes lo pueden anotar para después poder leerlo, ¿sí? Uno de aquellos ejemplos bíblicos que nos muestra que realmente vencieron obstáculos para poder llegar a Cristo, uno es la mujer con el flujo de sangre, ¿sí? Que está en Marcos 5, del 24 al 34. Sabemos que ella había padecido por 12 años esta enfermedad y había gastado todo lo que tenía para ver médicos y buscar medicina para tratar de mejorar, de sanar, pero sabemos que había empeorado esa situación. Ella tuvo que vencer la desesperanza y según la ley, sabemos que la ley judía era considerada una mujer impura y no debía ni siquiera estar cerca de la gente. Pero ella decidió un día llegarse a Jesús, ¿sí? Pasar por todo, creyendo que si tan solo tocara su manto, ella sería sanada. Y sabemos que el Señor obró, el Señor Jesús ella llegó a Jesús y fue perfectamente sanada, ¿sí? Otro ejemplo que podemos ver es el paralítico que tuvo que ser llevado a Jesús por sus amigos. Imagínense esa escena, ¿sí? Todas las dificultades que se presentaron en el momento de poder trasladarlo, los medios que ellos usaron, lo que hicieron para que este paralítico pueda llegar a Jesús y él fue sanado, ¿sí? Otro ejemplo es el de Zaqueo. El ejemplo paralítico está en Lucas, capítulo 5, del 17 al 26. El otro ejemplo que podemos ver es el de Zaqueo, ¿sí? Aunque rico, era despreciado por su lealtad a Roma. Sabemos que él colectaba los impuestos y se quedaba con bastante, ¿sí? De aquello lo que le sacaba al pueblo. Y él tenía tanto deseo de ver a Jesús, que hizo él. Se adelantó a la muchedumbre y se subió a un árbol, ¿sí? El resultado fue un hombre cambiado, un hombre que se convirtió, que el Señor realmente hizo una obra perfecta en su vida. Lucas 19, del 1 al 10. Otro es Natanael, era orgulloso y tenía fuertes prejuicios regionales. En Juan 1, del 45 al 49, pueden ver la historia de Natanael. Y otro ejemplo también es la mujer samaritana. Tuvo que vencer el prejuicio regional, ¿sí? Ustedes conocen la historia, la religión de sus padres y el orgullo. Y los resultados vemos que fue una mujer que se convirtió en una mujer transformada por Jesucristo. En Juan, en el capítulo 4, está la historia de esta mujer, ¿sí? Y otro ejemplo también podemos ver el ciego Bartimeo. Su humilde lugar en la sociedad, sabemos que era mendigo, y la oposición de la gente, ¿sí? Su historia la podemos leer en Marcos 10. Pero hay uno que no prevaleció, ¿sí? Que no quiso mover un dedo para acercarse a Jesús, todo lo contrario. Y ese fue el joven rico, en Marcos 10, en el capítulo 10. El amor por las posesiones, por lo material, hicieron que se alejara de Cristo, ¿sí? No renunció a aquello, ¿sí? Porque sabemos que nosotros
Muchas veces tenemos que renunciar a varias cosas para poder acercarnos a Jesús, ¿sí? Una de las cosas primero es el orgullo, el reconocer que no somos nada sin Jesucristo y un poderoso rival, y sabemos que la palabra dice que no podemos amar a dos señores, ¿sí? No podemos amar al dinero y al Señor, no podemos servir a dos señores. Y el joven rico no quiso renunciar a esto, ¿sí? Para acercarse al Señor. Y la palabra, siendo que es Cristo mismo el que nos invita, no hay necesidad de buscar otros medios, otro mediador. Él nos recibe como un Padre amoroso. Nosotros podemos acercarnos a Él sin ningún perjuicio. Sabemos que Él nos ama, Él perdona nuestra falta. Cuando hay un verdadero arrepentimiento por parte nuestra, solamente tenemos que acercarnos a Jesús, ¿sí? Confiadamente, dice la palabra de Dios. Él está en medio nuestro, Él está a nuestro lado, ¿sí? Y tenemos que vencer toda barrera, todo aquello que impide que nosotros podamos acercarnos al Señor. Esto es simple, el Señor desea que nosotros nos acerquemos, ¿sí? La palabra de Dios dice, venid a mí. El Señor nos invita. No nos dice quiénes pueden ir, nos invita a todos. Entonces tenemos podemos acercarnos al Señor en plena libertad. Y hay una promesa preciosa, para ir terminando, de parte del Señor, que es dada para aquellos valientes, ¿sí? Para aquel que vence, para el vencedor. Y está en Apocalipsis 21:7. Y es preciosa esta palabra. Dice, voy a leer unos versículos anteriores para poder comprender mejor el pasaje. Y en Apocalipsis 21 dice, cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y acá viene el versículo que quería compartir sobre todo con ustedes. Dice la palabra de Dios, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, dice la palabra de Dios, y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero vamos a tomar esto también, sobre todo con respecto a lo que yo le estaba diciendo ahí, esa promesa de parte de Dios, si somos fuertes, si somos valientes, y si seguimos adelante, firme en la fe. La palabra de Dios nos dice que el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Que el Señor le bendiga, queridos hermanos. Mantengámonos firmes, no demos lugar al enemigo, y recordemos esto, las palabras del Señor que dice, vengan a mí. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos orar por varios hermanos que están pasando por necesidades, por angustias, por enfermedades, ¿sí? Que el Señor esté tomando el control de todas las situaciones, ¿sí? Vamos a orar, seguir orando por la vida de Cecilia, por el tratamiento que le están haciendo, también por Paola, por Claudia, ¿sí? Seguimos orando por Marquito, el hijo de una compañera de trabajo que está en Buenos Aires.
También oramos por la vida de Zoe, una joven nuestra de nuestra iglesia, preciosa joven del Señor, que está pasando por una situación de salud delicada. Vamos a orar también para que el Señor esté acompañando su vida y esté sanando toda enfermedad si está en la voluntad del Señor. También oramos por Margarita, por Abel y Corina, son hermanos preciosos también de nuestra congregación. Sí, también por Tere Acosta, que sufrió un accidente en su mano. Está bien ya ella, pero que el Señor vaya recuperando esa mano y que vaya calmando todo dolor y que también pueda recuperarse pronto. Así que, y también vamos a orar por la palabra en esta noche, que el Señor esté acompañando en cada situación, que pueda ser de bendición para la vida de cada uno de ustedes, ¿sí? Padre amado, te alabamos y te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ir a ti en los momentos de dificultades con total confianza, Señor, y podemos descansar en tus brazos porque sabemos que tú nos mimas, nos amas y nos entiendes, Señor, y sabes nuestras dolencias y nuestras dificultades. Por eso te damos gracias, Señor, porque tenemos a quien recurrir, a quien ir, Señor, y eres tú. Gracias, Señor. Te pedimos por cada una de las personas que se han nombrado en esta noche. Tú conoces su dolencia, su enfermedad. Te pido, Señor, que estés al control de todas las situaciones, Señor, y que sobre todo traigas paz y tranquilidad a cada una de las familias también que están pasando por esta situación. Te pedimos por los hermanos que no tienen trabajo, también oramos por ellos, Señor. Te pido que en este tiempo difícil, sabemos que es un tiempo para confiar, un tiempo para creer, un tiempo para tomarnos de tu mano, como decía tu palabra, Señor, y un tiempo de ser valientes, Señor, como decía también en Apocalipsis. Gracias, Padre amado, por tu bendición. Bendice la palabra en esta noche, que pueda ser de edificación y de crecimiento para cada una de las personas que nos escuchan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bendecimos su vida, mi querido amigo. Recuerde que estamos haciendo las reuniones presenciales los días sábados y los días domingos. Los sábados a las 20 horas y los domingos a las 10:30 de la mañana. Si quiere sacar turno, está el WhatsApp ahí en la página de Facebook, Iglesia Rey de Reyes, ¿sí? San Benito. Ahí puede sacar turno para usted poder concurrir a las reuniones. Que Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano, el Señor le bendiga. Es un placer estar en esta tarde en la cual vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Siempre para mí es un privilegio poder compartir su palabra, ¿sí? Porque creo que ella es la fuente de toda esperanza y justicia, como dice, ¿no? Y hay un tema que ha estado dando vueltas en mi mente, ¿sí? Y creo que el Espíritu Santo es el que nos inquieta en los diferentes temas que muchas veces tratamos, ¿sí? Y me gustaría hablarles sobre un tema que es conocido por todos, lo conocemos, sabemos de qué se trata. Y cada vez que leo la palabra, digamos, encuentro menos excusa para no hacerlo, ¿sí? Y es el tema del perdón.
muchos predicadores hay que predican sobre el perdón, ¿sí? Muchos pastores nos gusta predicar sobre el perdón. Es un tema interesante porque el perdón es la base del amor, ¿sí? Y el amor también va de la mano del perdón. Y es por eso que en esta tarde me gustaría compartir con ustedes el poder que tiene el perdón sobre nuestra vida, ¿sí? Y ahora déjeme decirle que el perdón es la base de toda sanidad, ¿sí? Sanidad mental, sanidad en la conciencia y sanidad en el corazón, ¿sí? El perdón es la clave para la liberación espiritual. Y Cristo, ¿sí? Cuando vino a este mundo a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados, ¿sí? Para Él era crucial este tema, ¿sí? Mucho más allá de los milagros que Él hacía, del poder que Él tenía sobre todas las cosas, de ser el creador del mundo, de ser el Hijo de Dios. Mucho más allá de eso, Él venía con un plan específico, una tarea específica, ¿sí? Que era de morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Fíjese qué importancia tiene esto en nuestra vida, en la vida de los demás, ¿sí? Y sobre todo en esta sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, para Jesús también fue un tema crucial poder enseñarlo. Dejó muchos ejemplos sobre el perdón. En una oportunidad dijo, ahí en Mateo 5, 23, 24, dice la palabra: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿no? ¿Qué quería decir el Señor con esto? Que mucho más allá de la ofrenda, del valor de la ofrenda, de lo que significaba la ofrenda, era mucho más valorativo, mucho más significativo poder ir y reconciliarse con el hermano, ¿sí? Por eso nos da a entender el valor que tiene el perdón para Jesús. Y déjeme decirle algo. Cuando una persona no ha aprendido a perdonar, sufre de rencores, de resentimientos, de amarguras y de dolor. El perdón, mi amigo, es la clave para tener éxito en tu familia, en tu matrimonio y con tus semejantes. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3:13: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sí, cada vez que yo leo esta palabra, mi amigo, cada vez que uno indaga y se prepara sobre un tema, ¿no? Y cada vez que uno estudia y ve el significado del perdón que tiene para Jesús y que tiene para nosotros también, es realmente extraordinario, mi amigo. Como decía al principio, cada vez tengo menos excusas para no perdonar, ¿sí? Y Jesús cada vez me da más justificaciones para poder perdonar, ¿sí? Hay un diálogo interesante con Pedro, ¿sí? En Mateo 18, 21, y dice la palabra allí, hablando del perdón. Sí, Jesús hablaba mucho sobre el perdón, mucho hablaba sobre el perdón. Daba muchos ejemplos sobre el perdón. Si alguien te pega en una mejilla, dale la otra, ¿sí? Hablaba sobre el perdón también en el hijo pródigo. Bueno, ya vamos a estar viendo algo de eso, pero
era un tema que era muy importante poder enseñarlo a sus discípulos, ¿sí? Sobre el perdón. Y hay un diálogo interesante entre Pedro y Jesús sobre el perdón. Dice Mateo 28:21, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Se ve que no solamente en este tiempo, sino que en ese tiempo también, mi amigo, siempre existieron ofensas. Siempre ofendemos a alguien. Está en nuestra naturaleza, ¿sí? Ser ofensivos, ser agresivos muchas veces, ¿sí? No medir nuestras palabras, no medir nuestras acciones. Entonces se ve que Pedro, pobre, ya estaba cansado de perdonar y seguramente escuchaba siempre de Jesús que hablaba sobre el perdón, que tenían que perdonar, que tenían que amarse, que tenían que soportarse, ¿sí? Y escuchaba muchas enseñanzas sobre el perdón. Entonces un día, en un diálogo muy interesante, viene Pedro y dice: Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a este que me ofende, que me critique y todo eso? Entonces el Señor le dice, le pregunta: ¿pero no hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Sí? Sigue diciendo la palabra del Señor: por lo cual el reino de los cielos, y le da un ejemplo ahí, ¿no? Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor, aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía solamente 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pague la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Jesús, con su respuesta, le estaba diciendo a Pedro que siempre debía perdonar. No importaba las circunstancias o el motivo del pleito, siempre debía perdonar. Y Jesús da un ejemplo extraordinario, ¿no?, de lo que significa perdonar y tener misericordia. Ahora, ¿qué es y qué hace la falta de perdón? Sí, empezamos primero por esta parte, porque es la parte que no queremos escuchar, ¿sí? Es la parte que más nos cuesta, la parte más difícil, o sea, es para todos. No vaya a pensar, mi amigo, de que usted piense: el pastor Juan Pedro es pastor y tiene la obligación de perdonar. No. Aquí es un mensaje para mí, para usted y para todos, ¿sí? ¿Qué es la falta de perdón? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace en nuestra vida esa falta de perdón? Porque si no aprendo a perdonar, ¿sí? Y esto es en serio, mi hermano, es serio esto, ¿sí? Si no aprendo a perdonar, estoy en serios problemas. Ahora, con esto estoy diciendo, ¿es fácil perdonar? Por supuesto que no. Y sobre todo cuando
el agravio, ¿sí? El problema o la acusación ha sido difícil e importante. Por eso, mi amigo, por supuesto que nos cuesta perdonar. Cuando no perdono es como querer cobrar la deuda a toda costa, ¿sí? Es desear que la persona sufra lo mismo o algo peor de lo que me hizo a mí. Es guardar odio, es guardar rencor, resentimiento y el deseo de venganza contra alguien. Y ahora, esto, mi amigo, es una puerta abierta al diablo y a los demonios que vienen a destruir tu vida espiritual. La falta de perdón, la falta de entender lo que es el perdón va a llevar a la destrucción de tu vida, ¿sí? Ahora, podemos estar horas hablando sobre este tema, pero yo quiero enfocarme, mis amigos, en qué es perdonar. Porque parecería muy fácil, ¿viste? Uno habla muy ligeramente o muy fácil muchas veces, pero ¿qué es perdonar? ¿Sí? Ahora, ¿qué hace el perdón? Mi amigo, el perdón te libra de la deuda, te libra de un castigo o de una obligación. Perdonamos no solo porque se libera a la persona, sino que nos libera a nosotros. Ahora, la relación de perdón, mi amigo, siempre se da entre personas, no entre cosas. Si yo voy caminando así por una vereda y me atropello una piedra y me pego, nunca se pegó en el dedo gordito, sí, me pego en el dedo gordo y me van a quedar mirando si comienzo a los gritos insultando a la piedra. No te odio, piedra, no te voy a perdonar jamás, ¿sí? Me quedarían mirando, ¿sí? Por eso siempre la relación es de entre ofensor, ¿sí? Y ofendido, ¿sí? Y siempre se da entre personas. Por supuesto que tiene más peso, ¿sí? O tiene más valor cuando está asociado al vínculo. Vieron que hay una frase famosa en lo legal, digamos, cuando tiene que ver con los homicidios y todo eso, dice que ¿viste? Cuando dan una sentencia que dicen agravado por el vínculo. Bueno, el problema es que no es lo mismo que te ofenda el verdulero de la esquina, que te ofenda tu padre o tu madre o tus hijos, ¿sí? O un amigo muy íntimo, ¿sí? La relación de ofensa no va a ser la misma. Por eso, mi gesto de perdón siempre debe ser dirigido a una persona. Por eso es difícil, ¿sí? Por eso es difícil el perdón. Ahora, ¿por quiénes nos dolemos? ¿Sí? Porque hablando de las relaciones, ¿no es cierto?, con las personas, porque precisamente la relación hace que haya este tipo de cosas, ¿sí? De ofensas, de malos entendidos, de discusiones, de conflictos, ¿sí? De airarse, de enojarse, ¿sí? De maltrato. Entonces, siempre alguien nos lastima, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la lastimadura que duele más? ¿Sí? Como decíamos al principio, las personas que nos rodean, ¿sí? Cuando recibimos una ofensa, una traición de parte de un ser querido, ¿sí? Como un papá, como la mamá, ¿sí? Cuando nos abandonan cuando somos pequeños, ¿sí? Nos dejan con otros parientes, eso también es motivo de ofensa, ¿sí? Y de muchas veces de muchos conflictos, ¿sí? Una madre o un padre que se va de la casa y que te deja con los familiares, un hermano que te rechaza, ¿sí? Desde pequeño y se burla de ti, un pastor o un líder, ¿sí? Que da un mal testimonio, un amigo que te traicionó, ¿sí? En la escuela, en el trabajo, una esposa o un esposo que miente, ¿sí? Un abuso, un hijo que no termina la escuela y se dedica a la droga, ¿sí? Entonces, etcétera. Y usted puede seguir
poniendo a esa lista situaciones de dolor, ¿sí? Son situaciones dolorosas, son situaciones difíciles. ¿Y cuántas veces comenzamos una discusión, ¿no?, con nuestro matrimonio o con nuestros seres queridos, ¿no? Y tenemos esa manía de querer siempre tener la razón, ¿no? Entonces, tras una discusión, muchas veces pasamos horas, pasamos días, hasta meses y años, ¿sí? Incluso hasta algunos casi toda la vida, enojados y resentidos por una situación que pasó hace tanto tiempo, ¿sí? Entonces nos enfadamos con las personas y esa situación te enoja y te hace sentir odio, te hace sentir resentimiento, ¿sí? Y por eso, mi amigo, no dejemos que el rencor, ¿sí?, te permita ver lo increíble que es la persona que tenés al lado, ¿sí? Porque he hablado de personas cercanas a nuestra vida, ¿sí? Ahora, yo te hago una pregunta. Si estás tan enojado, ¿no? Si estás tan conflictuado, ¿en qué te ayuda? ¿En qué ayuda en tu vida estar horas o estar días o años enojado con tu padre, con tu madre? ¿Sí? ¿De qué te sirve? Si lo que pretendes es darle una lección, ¿sí?, ¿realmente piensas que la persona que te ofendió, ¿sí?, no la está pasando peor que tú? ¿Sí? Quizás el otro la pase mal, pero piensa que al final el más perjudicado de todo vas a ser vos. Porque eres el que estás viviendo con ese sentimiento que tanto te agobia y que te hace sentir mal. Habla con esa persona e intenta expresarle cómo te sientes y qué necesitas para conseguir llegar a un entendimiento y poder sentirte mejor. A veces la discusión es con un familiar, ¿sí? Y pasamos meses o años sin hablarnos, preguntándole si está importante tener la razón o no dar el brazo a torcer, como para perder ese tiempo tan valioso sin el amor de esa persona que realmente quieres tanto. Otras veces el enfado es con algún amigo, ¿sí?, o con un compañero de trabajo o cualquier otra persona. Ahora, pregúntate esto: ¿yo prefiero tener la razón a que ser feliz? Además, el sentimiento es el mismo, es resentimiento, es negativo. La emoción de ira que aparece en una discusión es normal, ¿sí?, e instintiva. Uno se enoja, ¿no?, cuando está hablando con otra persona y por ahí salta algo y comienzan a discutir, y eso es normal, es natural. Ahora, lo que no es normal y lo que es natural y no es natural es que perdure en el tiempo y se convierta en rencor, en odio y en un sentimiento que vos producís permanentemente. Y déjame decirte, ese odio se transforma en una raíz venenosa, dice la palabra, de amargura. El odio, el resentimiento, envenena toda tu vida. Y no solamente tu vida, sino la de los demás. Este malestar que le seguirás sintiendo hasta que decidas pensar de otra manera, deja de darle tanta importancia a algunas cosas y priorizar muchas veces tu salud. Yo el sábado pasado, el domingo pasado, estuve predicando en las reuniones presenciales sobre el amor, ¿sí? Y la relación de amor se da entre tres: entre Dios, entre vos y yo. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí?
Bueno, esto tiene que ver con el amarte a vos mismo, de cuidar tu salud, ¿sí? Recuerda que todas las personas nos equivocamos, ¿sí? Por eso debemos aprender a perdonar. Ahora, ¿qué significa perdonar a otros? ¿No? Esto es lo complicado, porque decía que la relación entre perdón siempre se da entre personas, ¿sí? Si bien hay un perdón de Dios, un perdón de Jesús por nuestros pecados, pero también baja directamente a nuestras vidas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se puede perdonar? Esta es la pregunta, ¿no?, que yo te hago y que me hice en algún momento, ¿sí? ¿Cómo se puede perdonar a alguien que ha arruinado tu vida? Y aquí viene lo difícil para los pastores y los predicadores, ¿sí? Porque el perdón, descubrimos que siempre es más difícil de lo que dicen los sermones. Yo en este momento estoy predicando sobre el perdón, pero es más difícil el tema. Por eso le pido al Espíritu Santo que esté inquietando tu corazón, ¿sí? Y te estoy hablando en este momento porque este es un tema muy importante para la vida, ¿sí? Más importante que el coronavirus. Más importante si sube o baja la bolsa de valores. Es más importante de tu relación con la iglesia. Es mucho más importante que cualquier tipo de relación. ¿Por qué digo que es más importante? Porque es un tema vital para nuestra vida. Nuestra vida depende del perdón. Así de sencillo y así de complejo. Nuestra vida depende del perdón, ¿sí? Ahora, a veces se necesita mucho tiempo para perdonar, ¿sí? Incluso uno, aunque en verdad quiera hacerlo, el tiempo también es crucial en esto, ¿sí? Yo he pensado en esto y seguramente usted también. Perdonar a alguien es más difícil de lo que esperaba, ¿sí? Uno necesita experimentar esos sentimientos difíciles para tener algo que perdonar cuando lo haga, ¿no? Y el perdón, mi amigo, es un proceso continuo. Cada día yo debo ir a los pies de la cruz y entregar mi vida, ¿sí? Mi carga. El perdón no significa que no tengamos momentos oscuros o días difíciles, ¿no? Pensamientos en los cuales debemos vencer otra vez, ¿no? Los cristianos a veces oscurecen el perdón con un enfoque que ignora los sentimientos humanos normales. ¿Por qué digo esto? Y déjeme que se lo explique con un ejemplo. Yo tuve el placer y la dicha de conocer un gran siervo de Dios, el pastor Samuel Lieber. Tremendo hombre de Dios. Una vez vino al colegio, al secundario, vino a hablar sobre escatología, o sea, los acontecimientos del fin del mundo. Y usted sabe que después que terminó su disertación, los jóvenes se pusieron de pie y lo aplaudieron. O sea, fue para que un joven se interese por escatología y por los temas del fin del mundo, la manera en que él le llegaba a la juventud, ¿no? Un siervo precioso del Señor ya partió a su presencia, ¿sí? Pero le habían asesinado a su hermano, ¿sí? Y en una oportunidad, yo creo que fue en esa oportunidad que él relató esa experiencia que tuvo, ¿no? Ese testimonio de vida impactante, ¿no? A él le asesinan su hermano. Y él nos contaba que nos relató cómo fue el camino del perdón en su vida, ¿no?
Y él contaba que decía frases como esta, por ejemplo, decía, el Señor estaba trabajando en mi corazón, ¿sí? O el Señor está trabajando en mi corazón. El Señor seguía moviéndose en mi corazón, ¿no? Con esa cosa de perdonar. Y luego dijo, porque el perdón no solo es difícil, sino imposible sin el Señor. Qué tremendo, ¿eh? Un siervo de Dios. Él llegó a la conclusión esa. Se dio cuenta que sin la fuerza de Dios, él no podía perdonar. Y ahí me parece que está la clave, mi amigo. Ahí está la clave. Algunas personas resultan lastimadas y cierran su corazón al Señor. Pero ellas, el lado oscuro, digamos, de la amargura nunca desaparece, ¿sí? Otras resultan heridas, pero al contrario, abren su corazón al Señor, ¿sí? El presidente Nelson Mandela, ¿sí? Digo presidente porque él fue presidente, ¿no? Antes de que él fuera presidente, ¿sí? Él amaba mucho a su país. Y antes de que él fuera presidente estuvo prisionero político durante muchos años, ¿sí? Y vio y vivió muchas injusticias, no solamente hacia su persona, sino también hacia su pueblo, ¿sí? Entonces, él cuando es liberado de prisión, dice algo que es extraordinario, ¿no? Dice, el perdón libera el alma. El perdón libera el alma. Hace desaparecer el miedo. Por eso, el perdón es un arma tan poderosa. Libera el alma. Y dijo otra frase también, cuando él escribió libros y tenía muchas frases célebres como esta, ¿sí? Dijo, si al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que yo, si no dejaba atrás toda la ira, todo el odio y el resentimiento, seguiría siendo prisionero. Mis amigos, la falta de perdón es como una mochila que vos te cargas en tu vida. Y cada vez que pasa el tiempo, es como esa mochila la vas cargando de piedras, ¿sí? Pones piedras tras piedras de odio, de resentimiento, de amargura. Cada vez que estás amargado es una piedra más que vas colocando en esa mochila, ¿sí? Y se hace difícil avanzar. Y es también como llevar, dice, alguien daba un ejemplo de cómo llevar un muerto colgado atrás, ¿sí? Llega un momento que va a ser insoportable, mi amigo, seguir avanzando por la descomposición de ese cuerpo. Que va a ser imposible avanzar y seguir llevándolo. Por eso, mi amigo, arroja la piedra, suelta a los muertos, recibe y da el perdón de Dios y libera tu perdón a quienes te lastimaron. Ahora, yo no puedo ir y decirle a alguien que diga, bueno, mira, andá y decirle a aquella persona que me ofendió que yo lo perdono, ¿sí? Y nadie puede ir a pedir perdón por vos. Sí, por eso es importante, mi amigo, que usted debe tomar la iniciativa. Usted debe hacer el primer paso, ¿no? El camino hacia el perdón muchas veces va a ser un viaje largo, ¿sí? Pero hay pasos y etapas específicas que con ayuda de pastores, con ayuda de terapeutas cristianos, ¿sí? Usted puede ir dando esos pequeños pasos para recibir la sanidad en su vida, ¿sí? Una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es diga la verdad sobre el dolor, ¿sí? No lo minimice, ni busque excusa. Si sucedió algo doloroso en su vida, mi amigo, diga en qué consistió. Eso es muy importante, que usted pueda decir cuáles son las cosas que le ofendieron. Eso es importante porque
ese es uno de los primeros pasos que uno debe hacer. Uno debe darse cuenta de la ofensa que le hicieron y poder comenzar ese proceso de perdón. Ahora, sienta dolor, mi amigo. Sentir dolor es ser humano. ¿Sí? Sentir dolor es normal, mi amigo. Es normal que usted sienta dolor por una ofensa. Por eso, mi amigo, si sucedió algo doloroso, sienta ese dolor, ¿sí? Un paso esencial también hacia ese proceso del perdón, ¿sí? Es que lloremos lo que se ha perdido. Es muy importante, mi amigo, tener como esa etapa de sufrimiento. Es importante porque hemos sufrido una ofensa. Hemos sufrido algo que realmente impactó nuestra vida. Por eso es importante llorar, mi amigo, y sacar afuera todos esos sentimientos de resentimiento y de odio, ¿sí? Un destacado investigador cristiano que habla sobre el perdón, ¿sí? Everett Winston, dice que sugiere él, ¿no?, que finja que lo tiene enfrente a su ofensor, ¿no? Y que pudiera hablar con él, no en forma física, sino que como que estuviera sentado ahí y usted háblele, dígale todas las cosas que siente, todas las cosas que le hizo sentir esa ofensa. Dice que eso también es tranquilizador para nuestra vida, ¿sí? El perdón, mi amigo, requiere del poder de Dios. Usted, como persona, con sus fuerzas, no puede perdonar. Ahora, con el poder de Dios, sí lo puede hacer. Necesitamos tanto la presencia de Jesucristo como el apoyo de toda la comunidad cristiana, porque esto también es importante, mi amigo, que la iglesia, ¿sí?, la comunidad local donde usted se congrega también pueda acompañar en este proceso de perdón. Es muy importante y no hay mejor manera de unir estas dos cosas, mi amigo, ¿sí? La congregación, ¿sí?, y Dios, es reconocer nuestra necesidad de pedir perdón, ¿sí? Ahora, mucho hablamos de pedirle perdón a Dios. Mucho hablamos de que Dios nos perdona. Mucho hablamos de perdonar a los que nos ofenden, ¿sí? Y pedir perdón por nuestras ofensas. Pero lo que muchas veces no hablamos, ¿sí?, es de perdonarse a uno mismo. Parecería que no es importante, mi amigo, pero es lo más importante. Perdonarse a uno mismo. Mi amigo, hay situaciones en la vida que producen desilusión de nosotros mismos, que nos hacen decir estas palabras, por ejemplo, yo no sirvo para nada, ¿sí? Hay actitudes y hechos cometidos por nosotros que nos humillan, nos avergüenzan, ¿sí?, nos denigran, que nos hacen pensar que no valemos nada. Por eso, perdonarte a ti mismo es aceptar con humildad tu condición real de ser humano, ¿sí? Y reconocer, mi amigo, que no somos perfectos y que podemos comenzar a perdonarnos. Dios te perdona. Dios te perdona. Alguien que te ofendió te pide perdón. Vos le pedís perdón a alguien que ofendés. Pero la pregunta es en esta noche, ¿vos te perdonás? ¿Perdonaste tu vida? Si Dios te perdonó todas tus ofensas, todas tus rebeliones, ¿quién soy yo para no perdonarme? Esto trae sanidad, mi amigo, a tu vida, ¿sí? Ahora, muchas veces también hay que pedirle perdón a Dios. Muchas veces pensamos que ciertas cosas que pasan en nuestra vida es culpa de Dios, son fallas de Dios, y culpamos a Dios.
¿sí? De muchas cosas, de muchas situaciones. Ahora, déjame decirte que Dios no abandona al hombre. Es el hombre muchas veces que abandona a Dios. Algunas veces hemos sentido de que Dios no está con nosotros, ¿sí? Y máximo cuando pasan situaciones difíciles y decimos, ¿para qué servir a Dios? No sabiendo que es porque realmente somos nosotros mismos los que no hemos llegado a conocer a Dios. Mi amigo, debemos pedirle perdón a Dios por nuestra falta de fidelidad, por nuestra falta de perdón, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Debemos pedirle perdón a Dios, ¿sí? Por todas estas situaciones. Ahora, el perdón de Dios es maravilloso, mi amigo. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi amigo, Dios, el creador de todo y el juez del universo, y Dios, a pesar de ser juez, mi amigo, no se complace en juzgarte, sino en perdonarte. Dice Romanos 5:8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores, Dios es amor, por eso su naturaleza es perdonar a sus hijos. No importa lo que hayas hecho, Él te perdona. Y hay un ejemplo precioso en la Biblia del padre amoroso, del hijo pródigo, ¿sí? Y dice el versículo 20, entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, y corrió hacia su hijo y le abrazó y le besó. Y su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de que me llamen tu hijo, ¿sí? El hijo había pedido la herencia, se había ido al mundo, había malgastado todo lo que tenía, y había echado su vida a la basura, entonces volvía arrepentido, ¿no? Y el padre dice, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. El perdón de Dios, mi amigo. El perdón de Dios es vital y es maravilloso en nuestra vida, ¿sí? La misión de la venida de Cristo fue esta, perdonar. Donde hay un verdadero arrepentimiento, hay un perdón asegurado. Él dijo antes de morir a su Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, lo que hace el perdón en nuestra vida, mi amigo, es extraordinario, es tremendo. El poder que tiene el perdón, el perdonar nos acerca a Dios. Dice Mateo 6, 14, 15, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Cuando no perdonas, hay una pared, mi amigo, que nos separa de Dios, ¿sí? ¿Quieres crecer espiritualmente? No puedes, ¿sí? Cuando perdonas, tienes paz, no solamente contigo mismo, sino con Dios, ¿sí? Y disfrutas de la vida. Ahora, perdonar, mi amigo, sana el alma. Perdonar sana el alma y restaura las relaciones. Dice Marcos 11:25, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes de los pecados. Mi amigo, el alma se enferma cuando guarda resentimiento,
Cuando perdonamos, nuestra alma es sana y tiene vida. En una oportunidad el rey David, el gran rey David, ¿sí?, había cometido algo tremendo, mi amigo, y él lo callaba, lo ocultaba. Dios sabía lo que era y lo que había pasado. Y él dice en uno de sus salmos preciosos: mientras callé, mientras no le pedí perdón al Señor, se envejecieron mis huesos. Habla, mis amigos, de que la falta de perdón tiene consecuencias no solamente para nuestra alma y espiritualmente, sino para nuestro cuerpo. Por eso perdonar, mi amigo, trae sanidad física. Santiago 5:16 dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Mis amigos, hay estudios médicos científicos que confirman que las emociones perturbadoras son malas para nuestra salud, ¿sí? Se descubrió que las personas que experimentan ansiedad crónica, prolongadas, periodos de tristeza y pesimismo, tensión, ¿sí?, continúa con hostilidad, cinismo, debido a situaciones de rencor, ¿sí?, tienen el doble riesgo de contraer enfermedades como el asma, artritis, dolores de cabeza, úlceras y problemas cardíacos. Esto hace que las emociones perturbadoras sean un factor de riesgo, mis hermanos, para nuestra vida, sean dañinas para nuestra vida, ¿sí? Por eso, como lo son el hábito de fumar o el colesterol elevado por problemas cardíacos, ¿sí? Es decir, es importante, mi amigo, tener en cuenta eso, que si nosotros no perdonamos, nuestra salud también está en juego. Mi amigo, perdonar nos hace libres, ¿sí? No es fácil, mi amigo. No es tarea sencilla. Por eso, si hoy tiene vida en el cuerpo, perdone. Porque mañana puede ser tarde. Pida perdón si necesita pedir perdón. Mi amigo, tome la decisión de perdonar con todo su corazón, ¿sí? Haga una lista de todas las personas que te han herido, te han ofendido a lo largo de la vida, ¿sí? Y perdónelos. Arrepiéntase por guardar esa falta de perdón, mi amigo. Exprese ese perdón de manera verbal, ¿sí? Renuncia a todo espíritu de resentimiento, de amargura, de odio y de falta de perdón. Ahora, para terminar, mi amigo, sabemos, y usted seguramente conoce, lo que es ser tratado de manera injusta. Y que el dolor y el enojo, a pesar de nuestro intento de deshacernos de ello, muchas veces regresan. ¿Le ha pasado? ¿Ha tenido esta experiencia, mi amigo? O lo más importante, ¿la está teniendo ahora? Mis amigos, Dios quiere liberarte de los efectos destructivos del rencor. Aunque muchas veces somos excelentes en poder justificarlo. Mis amigos, para ser liberados, debemos entender la perspectiva de Dios y ser sinceros con nosotros mismos. Si permitimos que la hostilidad, la amargura nos consuma, mis hermanos, perdemos la abundancia y la paz en nuestra vida. El rencor no solamente afecta nuestras oraciones, mi amigo. El rencor afecta nuestra adoración al Señor. El rencor afecta nuestra comunión con Él. Sino también se desencadena una serie de reacciones que afectan a nuestra familia. La falta de perdón no solamente te afecta a vos. Déjame que te explique esto también, mi amigo. Ya estoy terminando, pero
Es necesario que podamos entender esto. No es un problema mío solamente. No es que la falta de perdón me afecte a mí y yo soy el que estoy amargado, el que estoy triste, el que estoy mal. ¿Sí? La falta de perdón también afecta a las personas que me rodean y impactan en su vida de manera tremenda, mi amigo. Compañeros de trabajo, afectan a nuestras amistades, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros parientes. Afectan de una manera u otra, mis hermanos, la falta de perdón que hay en nuestra vida. Porque vivimos resentidos, vivimos enojados, vivimos airosos. Cualquier cosa nos enoja, cualquier cosa que pasa nos pone mal, nos entristece, nos angustia. Bueno, mis amigos, eso tiene que ver con la falta de perdón. Y además, afecta su salud también. Afecta su salud. Mi amigo, albergar resentimiento, ¿sí? Resentimiento equivale a una herida autoinfligida, ¿viste? Siempre estamos volviendo a la misma. La falta de perdón hace que una y otra vez volvamos a estar enojados con la vida, con Dios y con todo el mundo. La falta de perdón, mi amigo, levanta murallas en nuestra vida. No te permite relacionarte con las personas. A lo largo de toda la historia se han utilizado murallas. Pienso en la muralla china, una tremenda construcción arquitectónica que ha pasado los años, ¿sí? Tiene como 21 kilómetros de largo. Y eso no solamente servía para defensa, sino servía para separar. El más actual, el muro de Berlín, ¿sí? Separaba a los parientes que vivían de un lado y los parientes que vivían del otro. Amistades, amigos, amores, separados por una muralla. Mi amigo, pero esas son murallas físicas. Pero hay murallas que levantamos nosotros, espirituales, mi amigo. Fronteras, que no son visibles, no se ven, pero ahí están, mis amigos, evitando que otra persona se acerque a nosotros por falta de perdón. La falta de perdón, mi amigo, es una de esas murallas. Está destinada a mantener afuera a la persona que nos ha ofendido, pero al mismo tiempo nos mantiene encarcelado, ¿sí?, por las consecuencias autodestructivas de la amargura. Es mucho lo que está en juego cuando se trata del perdón, mi amigo. O bien nos aferramos a nuestro derecho de tomar venganza, o bien le dejamos las cosas a Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Ahora, la primera opción, ¿sí?, aferrarnos a nuestro derecho, nos lleva a una prisión miserable creada por nosotros mismos. Pero la segunda, mi amigo, dejarle las cosas a Dios, resulta una libertad gloriosa y una gozosa restauración para que estemos en paz con Dios y con los demás. ¿Cuál va a elegir usted? ¿Cuál va a elegir? Mi oración, mi amigo, en este tiempo es que usted tome la decisión de perdonar. Perdonar te libera el alma. Perdonar te sana. ¿Es fácil? Yo en ningún momento de la predicación dije que fuera fácil. Al contrario, es muy difícil. Pero es importante para su vida, ¿sí? Jesús te perdonó y quiere sanarte de todas las heridas que tienes. Quizás
En este momento, mi amigo, usted viene cargado con muchas situaciones. Quizás han ofendido su vida, de una manera u otra. Quizás seres queridos, personas de relaciones íntimas en su vida lo han ofendido. Pero déjame decirte una cosa. Mientras no perdones, no vas a tener la oportunidad de comenzar una vida nueva. La falta de perdón es como un ancla que se aferra en el fondo y no te deja navegar por este mundo. Es como un lastre, un peso que usted lleva en su vida. ¿Se acuerda como el ejemplo de las piedras que le di? Es hora de dejar la mochila, mi amigo. No por la persona que lo ofendió, sino por usted. Me interesa la salud de usted. Me interesa la vida espiritual suya. Por eso es importante perdonar, así como Jesús nos perdonó. ¿Se da cuenta por qué le digo yo que el perdón es vital? ¿Se da cuenta? ¿Lo han herido? Por supuesto que sí. ¿Lo han maltratado? Por supuesto. ¿Han hablado mal de usted? Por supuesto. ¿Han dicho mentiras de usted? Por supuesto. ¿Lo han tratado de fracasado, de inútil? Por supuesto que sí. Pero ahora, usted al ser un hijo de Dios, ¿es un inútil? ¿Es un fracasado? Piénselo, mi amigo. En esta tarde noche ya, quiero pedirle al Señor que les pueda dar la fuerza necesaria para que usted pueda perdonar. Yo no sé qué es lo que le han hecho en la vida. Puede ser algo gravísimo, mi amigo, como un abuso. Puede ser una persona que lo dejó en la calle, sin trabajo. Puede ser algo grave. Cuando usted perdona esa situación, Dios va a permitir en su vida la sanidad. Es un proceso, mi hermano. No se da de un día para otro. Y muchas veces vienen esos nubarrones oscuros, esos recuerdos de la ofensa. Pero ya no va a ser, ya va a ser diferente, ya va a ser distinto. Por eso, mi amigo, si tiene que pedirle perdón a Dios, hágalo ahora. Mañana puede ser tarde. Si tiene que pedirle perdón a una persona, hágala ahora. Mañana puede ser tarde. Si tiene que pedirse perdón a sí mismo, hágalo ahora. Mañana puede ser tarde. Dios lo bendiga, mi amigo, y que disfrute del poder del perdón. Bendiciones. Sublime gracia del Señor, que un infeliz
perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó.